Jonás era un profeta. Dios le dio un trabajo especial. Tenía que ir a Nínive. Esta ciudad estaba llena de gente malvada. Dios quería que Jonás les dijera que cambiaran su forma de ser. Tenía miedo. No quería ir a Nínive. La gente de allí eran mis enemigos. Eran crueles y violentos. Tenía miedo de lo que me pudieran hacer. Así que Jonás decidió huir. Se fue a la ciudad portuaria de Jope. Allí encontró un barco que iba a Tarsis. Esta ciudad estaba muy lejos de Nínive. Jonás pensó que podía esconderse de Dios allí. Compró un boleto y abordó el barco. Jonás pensó que había escapado, pero estaba equivocado. Dios tenía otros planes. El barco zarpó del puerto. El mar estaba en calma. El sol brillaba. Jonás sintió un momento de alivio. Tal vez había hecho lo correcto. Tal vez podría olvidarse de Nínive. Pero su alivio duró poco. En el fondo, sabía que estaba huyendo de Dios. Jonás sentía una pesada culpa en su corazón. Sabía que estaba desobedeciendo la orden de Dios. Bajé a cubierta. Allí encontré a los otros pasajeros. Estaban riendo y hablando, pero yo no podía unirme a ellos. Me sentía solo y asustado. Me acurruqué en un rincón e intenté dormir. Esperaba que la tormenta dentro de mí se calmara. Pero poco sabía yo que una verdadera tormenta se estaba gestando afuera. El barco navegó sin problemas durante un tiempo. Los marineros estaban contentos. Pensaban que tendrían un viaje seguro. Pero entonces el tiempo cambió. El cielo se oscureció. El viento aullaba con fuerza. El mar se puso agitado. Las olas chocaban contra el barco. El barco se balanceaba de un lado a otro como un barco de juguete. Estábamos aterrorizados. Nunca habíamos visto una tormenta así. Pensamos que el barco se haría pedazos. Clamamos a nuestros dioses por ayuda. Pero la tormenta seguía empeorando. Sí, era diferente a todo lo que habíamos experimentado. La culpa mía. Los marineros estaban conmocionados. Nunca habían conocido a nadie que hubiera enfadado tanto a Dios. Le preguntaron a Jonás qué debían hacer para calmar la tormenta. Arrojadme por la borda. La tormenta se detendrá si lo hacéis. Los marineros no querían hacer esto. Intentaron remar de vuelta a la orilla. Pero la tormenta era demasiado fuerte. Se dieron cuenta de que no tenían elección. Rezaron al Dios de Jonás pidiendo clemencia. Luego levantaron a Jonás por la borda. Lo arrojaron al mar embravecido. Tan pronto como Jonás tocó el agua, la tormenta cesó. El mar se calmó. Las olas que antes rugían con furia, ahora eran suaves y tranquilas. El sol se abrió paso entre las nubes, iluminando el mar con un brillo dorado. Los marineros estaban asombrados por este milagro. No podían creer lo que veían sus ojos. Alabaron al Dios de Jonás, reconociendo su poder y misericordia. ¿Pero qué pasó con Jonás? Mientras los marineros celebraban, Jonás luchaba por su vida. Se hundió bajo las olas. Pensó que se ahogaría. El agua fría lo envolvía y la oscuridad lo rodeaba. Pero entonces sucedió algo asombroso. Una luz apareció en la profundidad. Un enorme pez, enviado por Dios, se lo tragó entero. Jonás fue engullido en un instante. Jonás se encontró en el vientre del pez. Era un lugar oscuro y húmedo. Estaba vivo, pero estaba atrapado. No podía moverse libremente. Estaba rodeado de oscuridad y limo. El ambiente era opresivo y aterrador. Podía oler la pestilencia de las entrañas del pez. Jonás estaba aterrorizado. El hedor era insoportable. Clamó a Dios pidiendo perdón. Su voz resonaba en la oscuridad. Se dio cuenta de la gravedad de su desobediencia. Comprendió que había fallado en su misión. Se arrepintió de haber huido de su misión. Su corazón estaba lleno de remordimiento y tristeza. Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Durante ese tiempo,
La oscuridad y el silencio lo envolvieron, dándole una oportunidad única para reflexionar. Tuvo mucho tiempo para pensar en sus actos, en las decisiones que lo llevaron hasta allí y en las consecuencias de desobedecer a Dios. Se dio cuenta de que Dios le había perdonado la vida, a pesar de su desobediencia. Este acto de misericordia le hizo comprender la magnitud del amor divino. Sabía que Dios tenía un propósito para él, un llamado que no podía ignorar. Sentía una renovada determinación para cumplir con su misión. Decidió arrepentirse de su pecado, reconociendo su error y la necesidad de cambiar su camino. Rezó a Dios desde lo más profundo de su corazón, con una sinceridad y fervor que nunca antes había experimentado. Prometió obedecer la voluntad de Dios, sin importar lo difícil que pudiera ser. Hizo un voto solemne de seguir el camino que Dios le había trazado. Le pidió a Dios que le diera otra oportunidad, una nueva oportunidad para demostrar su fe y su compromiso. Dios escuchó la oración de Jonás, reconociendo su arrepentimiento genuino y su deseo de redimirse. Ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. El pez obedeció. Nadó hasta la orilla, siguiendo las órdenes divinas. Abrió su boca de par en par, preparándose para liberar a Jonás. Escupió a Jonás en la playa, dejándolo libre y listo para comenzar de nuevo. Jonás estaba cubierto de limo, pero estaba vivo. Estaba libre. Sentía una mezcla de alivio y gratitud. Estaba listo para hacer la voluntad de Dios, con una nueva determinación y un corazón lleno de fe. Dios habló a Jonás de nuevo. Le dio la misma misión que antes. Ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Esta vez, Jonás obedeció. No discutió ni huyó. Sabía que Dios hablaba en serio. Se puso en camino hacia Nínive, un viaje largo y difícil. Nínive es una ciudad muy grande. Se necesitan 3 días para cruzarla a pie. Está llena de gente de todas las clases sociales. Son conocidos por su crueldad e idolatría. No estoy seguro de que me escuchen, pero tengo que intentarlo. Tengo que entregar el mensaje de Dios. Jonás entró en la ciudad y comenzó a predicar. 40 días más, y Nínive será destruida. No se contuvo. No endulzó las palabras de Dios. Habló con valentía y autoridad. Para sorpresa de Jonás, la gente de Nínive le escuchó. Creyeron en sus palabras. Se conmovieron con su mensaje. Se dieron cuenta de que habían pecado contra Dios. Debemos declarar un ayuno. Todos, vístanse de cilicio, desde el mayor hasta el menor de nosotros. Arrepintámonos de nuestros pecados y clamemos a Dios por misericordia. Debemos apartarnos de nuestros malos caminos. Y así lo hicieron. Jonás no estaba contento con esto. No quería que la gente de Nínive se arrepintiera. Quería que fueran castigados por sus pecados. Quería ver su ciudad destruida. Estaba enfadado con Dios por su misericordia. Sabía que eres un Dios clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás estaba más preocupado por sus propios sentimientos que por las vidas de los ninivitas. Había olvidado el amor y la compasión de Dios por todas las personas, sin excepción. Había olvidado que Dios quiere que todos se vuelvan a Él y sean salvos, sin importar su pasado. Dios decidió darle una lección a Jonás. Jonás, un profeta conocido por su desobediencia inicial, necesitaba entender una verdad más profunda sobre la compasión y el amor divino. Hizo que una planta creciera sobre la cabeza de Jonás. Esta planta no era cualquier planta, era un símbolo de la misericordia y la provisión de Dios. Esta planta proporcionó sombra a Jonás del sol abrasador. Jonás se sintió aliviado y agradecido por la sombra, disfrutando del confort que le ofrecía. Pero entonces Dios envió un gusano para que atacara la planta. Este pequeño gusano, aparentemente insignificante, tenía un propósito mayor en el plan de Dios. El gusano devoró la planta durante la noche. La planta, que había crecido tan rápidamente, se marchitó y murió, dejando a Jonás sin sombra. Al día siguiente, el sol caía sobre la cabeza de Jonás. El calor era insoportable y Jonás se encontró nuevamente en una situación de sufrimiento. Jonás se sintió débil por el calor. Deseó la muerte. En su desesperación, Jonás no podía entender por qué Dios le había quitado la planta. ¿Haces bien en enojarte por la planta?, Dios le preguntó a Jonás, desafiando su perspectiva limitada. Sí, hago bien en enojarme lo suficiente como para morir. Jonás respondió con ira,
sin comprender el propósito de la lección. Tienes lástima de la planta, por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y pereció en una noche. Dios le recordó a Jonás que la planta era un regalo temporal. ¿Y no he de tener yo lástima de Nínive, aquella gran ciudad, en la cual hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Dios comparó la planta con la ciudad de Nínive, subrayando la importancia de la compasión hacia los seres humanos. La pregunta de Dios reveló la hipocresía de Jonás. Jonás se dio cuenta de que su enojo por la planta era insignificante en comparación con la misericordia que Dios tenía por Nínive. Jonás se preocupaba más por una planta que por una ciudad llena de gente. Esta revelación fue un golpe a su orgullo y egoísmo. Dios quería que Jonás viera que su compasión era demasiado pequeña. La lección era clara. La compasión de Dios es vasta y abarca a todos. Dios quería que Jonás aprendiera que su amor debía extenderse a todas las personas, incluso a sus enemigos. Esta lección de compasión y amor universal es una enseñanza eterna para todos nosotros.